La clase oficial del curso, ¿no? Sí. Ya, de acá no nos vemos hasta el examen del lunes 20. Ya, conforme. Ya, Yuri, muy bien. Ya, acá. Muchas ¿Puedo gracias por compartir estar ahí? ahí. Sí, ya está autorizado. Ya, ok. ¿Ahí se está viendo? Sí, Ahí se ve bien. Muy bien. Perfecto. Ya. Bueno, buenos días. Mi nombre es Yuri Tomisic y David me pidió que les hiciera alguna presentación respecto a mi especialidad, que es un poco el tema de tecnología del hormigón, y tocar aspectos generales, un barrido rápido y después algunos casos que son como más interesantes de compartir esa experiencia. Bueno, la realidad cuando hago el curso o hacía el curso de tecnología del hormigón, mostraba un poco cuáles son los desafíos que tenemos hoy día en materia de tecnología del hormigón y un poco graficando con esta lámina que muestra una serie de rascacielos, ¿cierto? O edificios en altura que han ido subiendo paulatinamente las expectativas de altura. El hombre parece que aspira a llegar a lo más alto posible. Y tenemos ahí un caso particular en nuestro país, digamos, la Torre Costanera, que representó un desafío importante de ingeniería y construcción. Y un poco esto para mostrar que con los avances tecnológicos en materia de tecnología del hormigón particularmente, se ha podido llegar a este tipo de estructura que hace probablemente 40, 50, 60 años atrás no hubiese sido posible, ¿no? Una estructura, digamos, de 300 metros, en donde se tuvo que colocar hormigón de características especiales, de alta resistencia, ¿cierto? Y poder transportarlo hasta esa altura, colocarlo, compactarlo, etc. Entonces, y por otro lado, otra obra emblemática, el puente del Chacao, que cubre otro aspecto que hoy día está muy en boga en materia de construcción y en particular en construcción con hormigón, que tiene que ver con la vida útil y la durabilidad de la estructura. Esta es una de las primeras obras en donde se fijó un estándar de vida útil de 100 años. Entonces, obviamente, las características que le impone a los materiales, digamos, esa exigencia es bien particular, y uno tiene que ser capaz de poder diseñar esos hormigones y poder controlarlos con ensayos que muchas veces son ensayos que hacen una estimación. Obviamente no podemos hacer un ensayo a tiempo real, por lo tanto hay que buscar cuáles son los ensayos que representan mejor una predicción de esas características del hormigón. Entonces aquí tenemos una obra también de una complejidad estructural importante, una complejidad de construcción y un ambiente que impone exigencias particulares al hormigón armado como material de construcción. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, la ampliación ahí del puerto San Antonio, donde, al igual que el puente del Chacao, la exigencia por el ambiente de exposición es muy alta por el hecho de que el agua de mar que contiene cloruros, contiene sulfatos, va a favorecer una corrosión acelerada del acero si es que este no está adecuadamente protegido. Bueno, y la principal protección justamente la otorga el hormigón, en este caso. Un poquito de historia que vamos a pasar bien rápido. Los albores de la tecnología del hormigón o del uso de materiales cementicios se remontan a la antigüedad, ¿cierto? Hay vestigios de entre 3.000 y hasta 9.000 años de antigüedad, el caso de la loza de piso en Israel,
las pirámides en Egipto y hormigones griegos. Así que esto no es algo nuevo para nuestra humanidad, el uso de materiales cementicios, digamos, con otras características, obviamente, respecto a los hormigones actuales. Ahí tenemos ese ejemplo de las pirámides, como hablábamos, en donde ahí básicamente lo que se hacía era usar un mortero, un material que se usaba como pega de bloques de roca. Lo mismo el caso ahí de esta estructura en Grecia, la Acrópolis de Atenas, Templo de Esparta, una especie de mampostería, ¿no? Con piedras, rocas y unidas con morteros cementicios o de aglomerante. Y ya el uso de materiales puzolánicos en la época de los romanos, ¿cierto? 2000 a 1500 años de antigüedad, que les permitió a ellos un desarrollo muy importante. El Imperio Romano, ustedes saben, se extendió por gran parte de Europa, parte de África, etcétera, Asia, y esto fue posible gracias, en gran parte gracias a la tecnología de construcción. Los caminos, los acueductos romanos, hay algunos ejemplos que todavía están en uso, y me tocó ver hace tiempo una presentación de acueductos en España, impresionante lo que hacían en términos de hidráulica, y puertos también. Ahí tenemos esos ejemplos, ¿cierto? El Coliseo romano, que es bien conocido, icónico, el Panteón, todas estructuras que incluso todavía están parcialmente en pie. Y ahí hay el caso de estudios, este comportamiento de estos hormigones antiguos también ha servido como base para tratar de entender la durabilidad de estos materiales, ¿cierto? Ahí se está sacando un testigo en un vestigio de un puerto romano, el puerto de Cosanus, para poder estudiar el material con tecnologías actuales. Bueno, y esta es una muestra del hormigón romano del siglo II, que la coloco aquí porque me tocó, digamos, presenciarla en directo. Esto fue donado al centro técnico o a la empresa Polpaico por la matriz, que era un grupo suizo, Holcim, y ahí se aprecia claramente trozos en este caso, arcilla, ¿cierto? Como ladrillo, lo que llamaríamos hoy día, unidos por una argamasa, un mortero en base a cal. Bueno, y tenemos algunos ejemplos también aquí más recientes en nuestro continente, ¿cierto? En Mesoamérica, los mayas. Ahí está la pirámide de Kukulcán, Chichén Itzá, donde básicamente muy similar a lo que vimos en Egipto, ¿cierto? Bloques de piedra unidos con mortero. Algo más reciente y de nuestra realidad particular, de nuestro país, el puente Calicanto, ¿cierto? 1782, eso ya lamentablemente no está en pie, pero hay algunos restos, digamos, incluso se fueron encontrando en estas obras que se hicieron en el Mapocho, ¿cierto? De este tipo de estructura, de construcción. En particular, yo tenía ahí un ladrillo con un resto de mortero de cal de los pindongos del Mapocho. Bueno, y si ya nos vamos al hormigón actual, entre comillas, lo pusimos ahí, esto data ya más bien del siglo XIX y siglo XX, comienzo del siglo XX, en donde se empieza a usar un material más parecido al cemento actual como un ligante hidráulico. Entonces, ya vemos que tanto en estos ejemplos antiguos como en la actualidad, el conglomerante, el aglomerante, que en este caso, en nuestro caso el cemento, cumple una función de unir, de pegar, ligar. ¿No? Y lo que hoy día ligamos, unimos, pegamos con este material es roca, piedra. ¿No?
Y bueno, en el siglo XX en Italia también se empezó a recordar un poco estos descubrimientos que habían hecho sus ancestros, los romanos, con el uso de puzzolana, que es una ceniza volcánica de origen natural, como material cementante. Bueno, y a partir de esta época, entonces, la tecnología del hormigón empezó a adquirir un desarrollo muy importante, muy acelerado, a nivel de investigación aplicada, ya de estudios técnicos. Bueno, Smeaton en el año 1756, ¿cierto? Usó morteros base a cemento para reconstruir el faro de Easton. Y ahí aparece después un señor Vicat, un francés, 1818, la época de nuestra independencia, y Abspin, posterior, que patenta este cemento Portland. Me imagino que, bueno, si se recuerdan algo del curso de tecnología, de materiales, se recordarán de la aguja de Vicat, ¿cierto? Un elemento que se usa para medir el fraguado del cemento. Y Vicat tiene la gracia que también yo lo descubrí después con posterioridad, era empresario y creó una fábrica de cemento, así que era investigador, científico, pero a la vez aplicado. Bueno, y el cemento Portland digamos, adquiere su nombre por la denominación romana del hormigón, de caementum, y la similitud de este material con unas rocas que están en la isla de Portland, eso en Inglaterra, digamos, no en Estados Unidos. Bueno, y en nuestro país nosotros usamos, ¿cierto?, el término hormigón, que viene también del latín, que significa hormazo, que tiene una expresión de molde o forma. Bueno, y esa es una de las particularidades de este material, que en estado fresco, ¿cierto?, puede adquirir prácticamente con la tecnología de hoy en día, digamos, las fluideces que se logran, las formas que uno quiera. Y concreto, que también viene del latín, concretus, que significa espeso, condensado, crecer, unido, unir. Entonces, ahí tenemos características que definen este material o estas denominaciones, digamos, desde el punto de vista de su propiedad en estado fresco, y ahí les muestro una escultura hecha en hormigón que me tocó presenciar, pues era un concurso que hacía Paul Pike por la época en que me tocó trabajar en esa empresa, hace varios años, en donde con las tecnologías de los hormigones muy fluidos, uno puede lograr ese tipo de terminaciones. Y por el lado de la resistencia mecánica, quise graficar ahí un búnker de la Segunda Guerra Mundial, que todavía está en pie, como se ve ahí en la foto de abajo, en donde representa la resistencia a este material, o sea, usado para protegerse de explosiones, digamos. Bueno, la tecnología del hormigón dentro de nuestra profesión, ¿cierto?, de lo que es un ingeniero civil, me hizo mucho sentido esta definición que se las quería compartir, digamos. Una persona que ha adquirido y sabe utilizar conocimientos científicos, técnicos y cualesquiera otros necesarios que la capacitan para crear, operar y mantener sistemas eficaces, estructuras, instalaciones o procesos, y para construir al progreso en la ingeniería mediante la investigación y el desarrollo. Creo que define muy bien lo que debe ser un ingeniero civil. Y particularmente entonces la tecnología del hormigón es una rama de la ingeniería de materiales que busca conocer las características de la mezcla, las propiedades de los componentes, comportamientos de ellos en presencia o combinación de otros materiales, con el objeto de fabricar un material resistente, durable y de bajo costo económico. Y esas tres propiedades definen muy bien lo que uno busca con este material. Resistencia mecánica, ¿cierto?, principalmente, durabilidad en el tiempo, y una variable que hoy día imposible dejar de lado, que es que sea económico.
de bajo costo económico. Bueno, ahí puse unas fotos de algunos próceres de lo que es tecnología del hormigón, algunos extranjeros, y al centro, el que fue mi profesor de tecnología del hormigón, y que fue también director del IEM, Atilano Lamana. A la izquierda está Adam Neville y Meta a la derecha un indio, que se ha dedicado más al tema de sustentabilidad también y durabilidad. Bueno, ¿y qué decía Adam Neville? Yéndose ya al uso principal de este material, que es ¿cierto? Construcción en estructura, principalmente hormigón armado. El ingeniero estructural y el tecnólogo de hormigón son percibidos como gente involucrada en actividades claramente separadas. Lamentablemente, bueno, eso pasa también en nuestro país, ¿cierto? Y en particular en el caso del Instituto del Chileno del Cemento, donde me ha tocado participar hace varios años. Esto también se ve, hay dos comisiones ahí, una comisión de diseño estructural y otra comisión de construcción con hormigón, en la que me toca participar, y muchas veces no conversamos entre esos dos grupos, lamentablemente. Pero el problema es que si el diseñador no conoce bien las características del material, eso puede llevar a errores importantes. Y en este artículo de Neville justamente muestra un ejemplo. Ahí tenemos una fachada de un edificio en donde los balcones, digamos, es una estructura que se adosó a la estructura principal, pero el diseñador no tuvo en cuenta el efecto del creep o fluencia lenta del hormigón. Entonces se produjo una diferencia en las deformaciones entre la estructura soportante y esta especie de recubrimiento de fachada. Y obviamente eso trajo consigo agrietamiento y desprendimiento de hormigón. Entonces, lo que decía Neville, que el ingeniero estructural no puede realizar un buen diseño ni asegurar la durabilidad de la estructura si no conoce cabalmente el comportamiento del material. Eso es algo como obvio, pero como les decía, muchas veces se veía como cosas separadas. O sea, el diseñador colocaba solamente una resistencia, un H antiguamente, ahora un G, y se olvidaba un poco de las otras propiedades de este material, que son muchas y variadas, como el módulo elástico, como el creep, como la retracción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso en parte digamos, ha ido mejorando con el tema, por ejemplo, de la nueva norma 170 del año 2016, en donde se trató de aclarar de que la responsabilidad, la definición, en el caso particular de la durabilidad de los ambientes de exposición del hormigón, es del ingeniero diseñador, del ingeniero estructural. Y la norma trata de orientar definiendo cuáles son los ambientes principales que pueden generar problemas con el hormigón y cómo debería abordarse desde el punto de vista del material. Bueno, esto en un principio a los diseñadores tampoco les cayó muy bien y ha generado ciertos problemas porque ante el desconocimiento se genera una situación compleja, que es que se termina sobredimensionando. Si el diseñador no quiere hacerse problemas de clasificar el ambiente de exposición de una estructura, entonces simplemente le aplica los criterios más exigentes y se dan cuestiones así medias ridículas, como que, no sé, puede quedar con exigencia de ciclo hielo-deshielo una estructura que está emplazada en la zona centro de nuestro país, donde no hay nunca esa condición. Bueno, y este otro es interesante también de mirar, un estudio que es quizás algo antiguo, pero yo creo que todavía, perdón, válido, de una cementera, donde trataba de determinar causas de problemas en durabilidad de estructuras de hormigón, y se repartía más o menos mitad y mitad entre lo que es ejecución y lo que es proyecto y mantenimiento. Y dentro del proyecto, casi el 80% justamente la falta de una adecuada especificación. Entonces, esta realidad, que es de otro país, Loma Negra, una cementera argentina, y de otra época, probablemente 20 o 30 años atrás,
yo creo que quizás en menor medida, pero se sigue manteniendo. O sea, los proyectos en materia de especificación técnica, particularmente de hormigón armado, muchas veces adolecen de falta de especificación. Y en general ustedes ven que el material en sí, digamos, lo que uno podría decir resistencia y todo, no tiene una incidencia tan grande, así como tampoco los errores de cálculo en el diseño o la especificación inadecuada de material. Bueno, y esto mismo también o algo parecido, digamos, lo hizo el profesor Videla de la Universidad Católica para, digamos, clasificar las fallas en los distintos estados del hormigón y cuáles son su incidencia y a quién se le atribuye. Entonces, por ejemplo, problemas de trabajabilidad, un 18%, 19% responsabilidad del constructor, un 14% del diseñador. Y el peso relativo total, digamos, él en este estudio estimó que era un 16%, o sea, problemas asociados a la trabajabilidad del hormigón. Y después otra serie de situaciones como segregación del orden del 9%, grietas plásticas, 6%. Yo creo que eso, bueno, habría que ver qué tipo de estructuras evalúo y bajo qué condiciones, porque este es un problema que yo diría que es bastante generalizado, el agrietamiento plástico, así que me causa un poco de extrañeza que tenga un peso relativo tan bajo. Retracción térmica, 21%, retracción hidráulica, 8%, resistencia, 17%, desgaste, 10%, impermeabilidad, y esto otro también es bien bajo, pero probablemente porque no se ha medido. O sea, todos los problemas asociados a durabilidad en general se presentan a largo plazo. Pero eso nos hace ver que en el fondo tenemos una realidad donde hay problemas asociados a la construcción con hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido, y, y muchos de ellos son responsabilidad del diseño y algunos otros también de la construcción. Bueno, en el ánimo de aportar a mejorar este aspecto, digamos, de la construcción con hormigón y asociada también al diseño del hormigón y hormigón armado, en la Comisión de Construcción con Hormigón, en la que me toca participar como secretario técnico, digamos, hace varios años, hicimos una guía de apoyo al ingeniero diseñador, que es como una especie de mini compendio de tecnología del hormigón, que busca justamente un apoyo a los diseñadores estructurales para que se pueda especificar adecuadamente el material, ¿no? Y bueno, esa es una guía que está disponible en la página del ICH de forma gratuita, así que si tienen interés la pueden descargar y mirar. También el año pasado, con ocasión de que este grupo que les decía yo de diseño estructural en hormigón, la Comisión de Diseño Estructural, que estaba revisando la NSH 430, adaptando los capítulos 19 y 26 del ACI, o sea, perdón, el ACI 318 del año 2019, que tiene esos capítulos 19 y 26 que hacen referencia a los materiales, ¿cierto? Principalmente el hormigón y la especificación del hormigón. Entonces nosotros como Comisión de Construcción revisamos esos capítulos en particular, hicimos observaciones, como el ejemplo que está aquí en la tabla que se muestra, que no es la idea que se lea, sino más bien un indicativo, y le hicimos llegar estas observaciones para que ellos las pudieran incorporar en la revisión de la 430. Según la última información que tuvimos, ya esa versión de borrador de la norma se terminó y se le envió al Ministerio de la Vivienda, a la DITEC, a la Dirección Técnica del Ministerio de la Vivienda, que son los que van a gestionar el estudio con el INN. Así que probablemente el próximo año 2022 va a entrar en estudio la NSH 430, digamos, para su actualización con la versión 2019 de la 6318. Bueno, entrando ya en lo que es las propiedades los componentes del hormigón,
el componente principal es el cemento, ¿cierto? Y el cemento está formado por clínker y un porcentaje de yeso, y en el caso de los cementos con adiciones, una adición que puede ser activa, o sea, que es activa, pero puede ser hidráulica o no, como el caso de la puzolana. Y los componentes del clínker, los silicatos dicálcicos, tricálcicos, aluminato tricálcico, ferroaluminato tetracálcico, todos ellos le confieren ciertas propiedades particulares al cemento. Entonces, los silicatos, el tricálcico es de endurecimiento más rápido, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hay velocidad de endurecimiento, también hay una mayor liberación de calor de hidratación. Ya el dicálcico de endurecimiento más lento, por lo tanto menor calor de hidratación, y el aluminato tricálcico, que como vemos no está en una proporción tan grande, es el que contribuye más justamente al fraguado rápido, y también calor de hidratación y problemas con los sulfatos. Entonces este componente también juega un rol preponderante en las características del hormigón, del cemento y del hormigón, digamos, cuando ya está en la mezcla. Y el ferroaluminato, endurecimiento más lento y menor calor de hidratación. Bueno, ¿y cuál es una de las características de nuestros cementos particularmente que consideran masivamente el uso de adiciones y principalmente de puzolana, que son estas cenizas volcánicas? Nosotros tenemos, como todos sabemos, un país sísmico con una cordillera con muchos volcanes, y eso también nos permitió contar con depósitos de las cenizas de esas erupciones volcánicas que se pueden incorporar como un material cementicio y modifican las características del cemento y obviamente después del hormigón. En general, al incorporar estos materiales que son de bajo calor de hidratación, se logran beneficios principalmente en lo que es la durabilidad. Se inhibe la reacción al caliario, hay una situación bien importante, y eso nos ha hecho también que la industria cementera nacional, que como ustedes probablemente sabrán, digamos, la industria cementera es una de las que más aporta a la emisión de CO2, porque prácticamente para hacer una tonelada de clínker casi se emite una tonelada de CO2, ¿cierto? Entonces, si uno reemplaza clínker por puzolana, está disminuyendo la huella de carbono. Y eso, bueno, está en razón de la reducción de la razón clínker-cemento. Bueno, y también, obviamente, esto genera menores costos de producción. El problema que tenemos, no puede ser todo bueno, es que eso impacta la resistencia, en general menores resistencias y sobre todo a edades tempranas. Bueno, y ahí hay que jugar con algunas variables de producción para ir compensando esas pérdidas de resistencia. Y dentro de las adiciones tenemos las puzolanas, que puede ser natural, ya como ya sabíamos, o ceniza volante, o fly ash, que es lo que se usa mayoritariamente en Estados Unidos, ¿cierto? Ellos no tienen muchas puzolanas naturales, o escoria de alto horno, que en nuestro país en particular, eso viene de la industria del acero, está disponible solo en la 8ª región y en una de las fábricas cementeras, que es Cemento Biobío. La gracia del cemento con escoria, digamos, es que permite mayores reemplazos, porque ya es un aglomerante hidráulico, mayores reemplazos de clínker por la adición, hasta 70%, y eso hace que incluso, bueno, sea un cemento muy apto cuando uno tiene estas condiciones en que se requiere bajar el calor de hidratación y aumentar la durabilidad. Y el caso que vimos al principio del puente del Chacao justamente está empleando este cemento, un cemento siderúrgico con del orden de 70% de contenido de escoria del torno. Y con muy buenos resultados en las pruebas que se tienen que hacer para evaluar la durabilidad. Bueno, ahí tenemos algunas clasificaciones de la normativa norteamericana, ¿cierto? Un poco para mostrar que el diseñador puede tener disponible, ya sea el diseñador estructural o el diseñador del hormigón,
distintas características de los cementos para distintos usos. Fraguado normal, propiedades modificadas, fraguado rápido, fraguado lento, resistencia a los sulfatos. O sea, dependiendo de las condiciones principalmente ambientales y de construcción, uno puede elegir distintos tipos de cemento para que se adecúen a distintos usos. Bueno, y un aspecto fundamental en lo que es el desarrollo de propiedades, tanto a corto plazo como a largo plazo, en endurecimiento, es la razón aguasamento. Y ahí tenemos un poco graficado cuál es el efecto de esta relación, digamos, en estas propiedades. Si nosotros tenemos, como en las imágenes de arriba, una baja razón aguasamento, o sea, menos agua, a la edad temprana, el fraguado, se empiezan a generar estos enlaces entre estas especies de erizos que se van formando en la formación de estructuras cristalinas en la hidratación del cemento, y con posterioridad se logra una matriz cristalina bastante cerrada, ¿cierto? Con poco poro. A diferencia de la imagen de abajo, donde con una alta relación agua-cemento, o sea, más cantidad de agua, a las pocas horas el fraguado se ralentiza porque las partículas están más separadas, ¿cierto? No hay enlace entre ellas, entre los cristales, las estructuras cristalinas que se están formando, y a largo plazo queda una estructura también más porosa. Por lo tanto, afecta la resistencia y el fraguado. Bueno, ahí vemos los calores de hidratación, ¿cierto?, del cemento, en fraguado. Hay distintas etapas, una etapa en donde no hay prácticamente liberación de calor, plana. Después el PIC, la hidratación de los silicatos tricálcicos, después del aluminato tricálcico, y después de nuevo baja. Entonces, esto es importante saber que hay una reacción térmica, ¿cierto?, y una generación importante de calor, y esto va a verse afectado dependiendo del tipo de cemento. Por ejemplo, si yo tengo una condición de un hormigón masivo, donde tengo que limitar la temperatura máxima, entonces tengo que buscar usar un cemento que ojalá tenga un bajo calor de hidratación. Bueno, y respecto a la razón agua-cemento, ahí esta gráfica es bien didáctica, porque va mostrando un poco cuál ha sido la evolución en el tiempo, y asociada principalmente al uso de aditivos que permiten justamente bajar esa razón agua-cemento, pero manteniendo una adecuada trabajabilidad. En los años 50, donde no existía probablemente los aditivos químicos, digamos, uno lograba la trabajabilidad principalmente con agua. Entonces, como está indicado ahí, las razones de avanzamiento estaban en torno a 0,65, 0,7, y por lo tanto las resistencias tenían un límite asociado a esa razón de avanzamiento que no pasaba de los 40 megapascal. En los 70 ya eso va mejorando y podemos llegar incluso hasta 0,4, que ya es bastante bueno, con resistencia sobre 50 megapascales. Y en los 90 y 2000, bueno, ahí ya son condiciones bastante particulares, en realidad sobre 100 megapascales, una resistencia altísima, que no sé si son tan, digamos, de uso práctico en construcción, quizás a nivel de experiencias de laboratorio. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi memoria, un compañero, digamos, llegó a algo cercano a los 100 megapascales, digamos, pero con mucho, especificación muy detallada, con ciertas condiciones de laboratorio, digamos, no de obra. Pero sí, en el rango entre los 70 y 100 megapascales, efectivamente, hoy en día, con los aditivos químicos con que contamos, no es algo difícil de lograr a nivel de producción industrial. Bueno, ahí vemos un poco en la gráfica el tema de la hidratación, de las etapas de hidratación del C3S, ¿cierto? Está tomado de un libro del profesor Benz, en donde primero lo oscuro aquí es agua, ¿cierto? Y tenemos las partículas de cemento sin hidratar, y en la medida que se va hidratando, entonces se van formando estos
compuestos amarillos y azules, que son los silicatos cálcicos hidratados, y el hidróxido de calcio, en azul, y el amarillo, que es el que justamente el compuesto que le da mayores propiedades mecánicas al cemento. Y vemos entonces que la hidratación, como se muestra acá, es como por capas. O sea, fíjense en estas partículas más gruesas, ¿cierto? Cuando tenemos un 87% de hidratación, esta todavía tiene un gran porcentaje sin hidratar. Entonces, esto nos muestra que también la molienda influye bastante en la hidratación. Si tenemos las partículas molidas más finas, vamos a tener una hidratación más rápida y más completa. La cantidad de agua que se necesita para la hidratación, y bueno, hay varios estudios, digamos, está entre un 28 o un 30%, y por lo tanto todo el agua adicional que uno coloca sobre esa cantidad no cumple una función en la hidratación, sino que es más bien para dar trabajabilidad. Así que el concepto es que ojalá uno trabaje con la menor razón de aguasamiento posible. Bueno, y ya para llevarlo a algo más concreto, un caso que está indicado ahí en el ACI, para graficar el efecto de la razón de avanzamiento, entonces vemos cómo con razón de avanzamiento 0,3, las resistencias tanto a 7 como a 28 días son bastante altas. Con una razón de avanzamiento 0,5 estamos aquí en este nivel, y obviamente sobre 0,7 ya disminuye bastante. Y en la durabilidad, similar, vemos acá lo que es la permeabilidad, y en la medida que el hormigón es más permeable, es más susceptible al ataque de los agentes externos, ¿cierto? Entonces, para razones de aguasamiento baja, entre 0,3 y 0,4, la permeabilidad se mantiene muy baja, pero ya sobre 0,5 empieza a subir, y sube de forma exponencial. Entonces, si nosotros tenemos condiciones de ambientes agresivos, y eso, digamos, estaba en la norma antigua, digamos, y está en el ACI, la idea es que las razones de aguasamiento no deben sobrepasar normalmente 0,5, e idealmente estar en torno a 0,4. Bueno, y esto es lo que pasa en el tiempo, digamos, cuando tenemos agua y tenemos oxígeno, se va a producir corrosión de la armadura de acero. Bueno, esta foto la tomé yo, digamos, en un edificio en el centro de Santiago, para mostrar que también era un edificio como en los años 40, que había tenido algunos daños después del terremoto del 2010, que efectivamente en un ambiente que uno puede considerar que no es muy agresivo, como la zona centro, y particularmente Santiago, igual, dependiendo de las condiciones de construcción en este caso y ambientales, se puede producir corrosión. Obviamente aquí no es tan acelerada porque habían pasado 60 o 70 años desde la construcción de este edificio, pero me interesó mostrarla porque esto refleja más bien el aspecto constructivo. Si ustedes observan aquí, esta cáscara que se aprecia es un mortero de recubrimiento, y tenemos los estribos que están prácticamente pegados al molde. O sea, el recubrimiento era mínimo. De la armadura principal, el recubrimiento prácticamente era el diámetro solamente del estribo, que debe ser una barra de 8 milímetros, no sé, y vemos que incluso era acero liso. Entonces, la protección del acero está dada por la calidad del recubrimiento y también por el espesor del recubrimiento. Y eso es algo que en nuestra normativa, en los códigos de diseño, cada vez se ha ido, digamos, dándole mayor importancia. Bueno, y esta otra también la tomé yo en Orcón, en una caleta, porque muestra una especie de sobrecimiento, un murete en un paseo peatonal,
donde vemos que esta cara, que es la que no está expuesta, está totalmente con la armadura corroída y se reventó el recubrimiento. Y sin embargo, si ustedes pueden apreciar la cara que está más expuesta al ambiente marino, acá está el borde costero, no tiene tanto daño. Pero, ¿qué es lo que uno puede observar acá? La armadura, que es probablemente de esta armadura tipo AGMA prefabricada, digamos, electrosoldada, que vienen las mallas ya listas, se les corrió y quedó pegada a la cara de la derecha de la foto. Y por lo tanto el recubrimiento no pudo proteger, y en un ambiente tan exigente como el borde costero, obviamente se produjo una corrosión acelerada, pero sin embargo la cara que está expuesta, que tiene un recubrimiento mucho mayor, no presenta el mismo nivel de daño. Bueno, y esta es una foto que mandó un miembro de la Comisión de Construcción del Hormigón, en la cual estamos con un comité que está enfocado específicamente en la durabilidad. Es reciente, del año 2021, él está de vacaciones, pero con esa deformación profesional que a veces tenemos, se puso a mirar ahí la estructura todo y se dio cuenta de esta condición en que están esas vigas del puente Secochoa. Entonces, obviamente es preocupante, entonces ahí ya se perdió todo el recubrimiento y la armadura está francamente muy disminuida, con un posible riesgo estructural. Bueno, a raíz de esto se trató de contactar a la autoridad competente, a Vialidad, para hacer ver, digamos, esta condición, que a lo mejor la han visto, pero no se ha tomado ninguna acción. Bueno, y el otro componente que a veces se mira un poco en menos del hormigón, ¿cierto?, es el árido. Y como su nombre lo dice, es una partícula que es, o debería ser inerte, ¿cierto?, que forma el esqueleto de este material compuesto, pero que tiene incidencia directa en todas las propiedades del hormigón. Aquí hay una especie de esquema con las relaciones y todas las propiedades del árido, cómo influyen en estas propiedades que hemos hablado relevantes del hormigón. La textura influye en la trabajabilidad y la resistencia, la porosidad también en esas dos, y en la durabilidad. Bueno, ahí están las relaciones principales, en realidad pueden influir todas en todas las propiedades del hormigón, pero la resistencia del árido, en la resistencia y durabilidad del hormigón, etcétera, etcétera. Entonces, esta piedra, árido, grava, gravilla, arena, que normalmente se le da poca importancia, muchas veces condicionan las propiedades del hormigón. Y es un error pensar que un ahorro en el árido va a significar un ahorro en el hormigón. Es lo contrario. Probablemente, si yo quiero disminuir el costo del hormigón, y para eso, digamos, obviamente lo que incide más en términos de costo del cemento, tengo que trabajar con un árido adecuado que me va a permitir entonces reducir las dosis de cemento. Si yo tengo un árido malo, voy a tratar, y en muchos casos se logra, digamos, de reemplazar esas deficiencias con una mayor dosis de cemento. Bueno, muy importante entonces considerar, aparte de todas estas propiedades mecánicas, físicas del árido, la condición de humedad al momento de incorporarlo en la dosificación, porque cuando veíamos estas relaciones agua-cemento, está considerando una condición ideal, que es que el árido estuviera en esa condición que se muestra ahí de saturado superficie seca. Pero en la práctica yo no voy a tener nunca el árido en esa condición, lo voy a tener ya sea parcialmente saturado o con agua libre. Y tengo que tomar en cuenta eso al momento de dosificar los materiales para hacer la corrección en base a la humedad del árido. Entonces, importante las propiedades físicas y mecánicas del árido y la condición de humedad al momento de dosificar los materiales. Bueno, y la granulometría lo que busca, y ahí está representado los esquemas de abajo, es rellenar este esqueleto de la mejor y mayor forma posible. O sea, hacer una matriz
densa y compacta, porque todo lo que queda entre los espacios de las partículas al final se va a rellenar con pasta de cemento. Si yo logro tener un esqueleto bien homogéneo y con tamaños bien distribuidos, como la foto a la derecha, la demanda de pasta de cemento va a ser menor. Bueno, la forma, como decíamos, incide mucho en la trabajabilidad y en la compacidad también. Y el óptimo es formas más bien cúbicas o redondeadas, digamos, esféricas. Pero todas las partículas como las que están indicadas abajo, lajas, alargadas y más irregulares, son formas indeseables. Bueno, y este es un estudio que me tocó hacer en la Universidad Diego Portales, en donde tratamos de evaluar justamente la incidencia de la forma del ario principalmente en las características del hormigón. Y lo que se hizo fue determinar justamente el factor de forma, que es un ensayo que está en la norma 163 del ario grueso, que es lo que está indicado ahí, que justamente busca definir que una partícula es apropiada cuando la relación entre largo y ancho es menor a 3, o sea, no es tan alargada. Pero lo que faltaba era una calificación para la forma de la arena. No, nuestra norma no lo tiene. Entonces ahí nos tomamos de un ensayo STM, que es el que está indicado arriba, en donde hay un embudo y un recipiente, y uno llena esto y determina el tiempo de escurrimiento en que demora en llenarse este recipiente, donde la altura y las características geométricas están fijas. En la medida en que el tiempo es menor, obviamente la forma es mejor. Es como el reloj de arena. Ahí la idea es que las partículas sean lo más redondeadas posible o esféricas posible. Entonces con esto sacamos un índice, que es un índice adimensional, que muestra de alguna manera la forma combinada del ario grueso y el ario fino, y se ve aquí que en la medida que ese índice aumenta, la demanda de agua, que está expresada en el eje acá, como razón agua-cemento, disminuye. O sea, para lograr un mismo cono, yo necesito menos agua. Aquí pasamos del orden de 0,57 a 0,51. O sea, hablemos que fueron, no sé, por llevarlo a número aproximado, un 0,05 en la razón agua-cemento, y eso prácticamente son 5 megapascales, o uno lo puede estimar como 5 megapascales en resistencia. Aquí no alcanzamos a hacer el muestreo, o sea, la elaboración de probetas y ensayo de hormigones, pero uno puede estimarlo en función de eso. O sea que la razón agua-cemento está por acá, digamos, y esta es la condición de la mesa DIN, digamos, que es un ensayo dinámico. O sea, para un mismo cono, también la trabajabilidad mejora. Bueno, y ya muy rápido, esto las propiedades mecánicas, que decíamos que era como la variable que era más preponderante, más tomada en consideración en los años 80, hablemos. Hoy día pasamos de resistencia cúbica a resistencia cilíndrica, y eso fue bueno, digamos, porque desde el punto de vista de la norma de diseño que tiene el F'C en una probeta cilíndrica, no tenemos que hacer ninguna transformación, y cuando hablamos de un G25 es igual que hablar de un F'C 25, así que el diseñador ya no debería estar especificando una transformación para medir la resistencia al hormigón. Bueno, la norma del año 85 tenía como otros requisitos todos estos aspectos que hemos hablado relacionados con durabilidad: razón agua-cemento, contenido de material cementicio, aire incorporado, en el caso del ciclo hielo-hielo, resistencia a sales, cloruro, sulfato y permeabilidad del agua. En la norma del año 2016 ya el capítulo de durabilidad es lo que más tiempo demandó en el estudio, y por lo tanto es lo que hoy día también más preocupa, y sobre todo a los diseñadores estructurales, que por el momento siguen siendo los responsables de definir esas condiciones.
Bueno, pero hay otras propiedades también del hormigón en estado fresco que muchas veces no se pueden evaluar y que son importantes, como la cohesión o la no segregabilidad, ¿cierto? Bombeabilidad, en caso que el hormigón esté definido como bombeable, la exudación y la fisura en estado plástico. Bueno, y ese es un tema que nos tocó ver ahí con David, en donde se muestra el efecto que puede tener este problema de agrietamiento plástico, ¿cierto? Ese nivel de fisuración el que se puede llegar cuando no se toman las precauciones adecuadas. Para medir las propiedades, bueno, en estado fresco, ya el cono de Abrams, no vamos a entrar mucho en detalle, me imagino que ustedes lo conocen, ¿cierto? Pero hoy día ya estamos empleando en forma más frecuente hormigones fluidos, donde incluso ya este ensayo pierde validez. Como se ve ahí, se puede llegar hasta descensos de cono 23 centímetros. Y cuando tenemos hormigones fluidos ya se usa un ensayo que también ya lo tenemos como norma chilena, que es el cono invertido, donde se ve el diámetro de extensión de la torta que se genera. Es tan fluido que se genera un pastel achatado. Ahí tenemos el efecto de un problema de llenado en un pilar. Esto me lo mandó un exalumno, digamos, que está haciendo impresión técnica en una obra ahí en Parque Arauco, ¿cierto? Donde claramente ahí hubo un problema muy importante de llenado o vibración. Pero y esto es lo que se logra con una buena vibración, ¿cierto? Densificar adecuadamente el hormigón, sacar el aire atrapado, y con ello van a mejorar todas las propiedades. Ahí tenemos un poco una gráfica donde nos muestra la incidencia que tiene el volumen de poros o aire que queda incorporado en la resistencia, y es muy significativo. O sea, tenemos que vibrar adecuadamente el hormigón, sobre todo en la medida en que sea un hormigón más grueso, más duro, por así decirlo, entre comillas, de conos bajos. Y en términos de terminación superficial, acabado, bueno, tiene incidencia en los aspectos estéticos, en los aspectos de decoración. Ahí podemos usar arios a la vista, colores, estampados. O sea, este material nos da una flexibilidad tremenda. Y también es muy incidente en lo que es la durabilidad en ambiente agresivo y particularmente en los pavimentos. Y el curado, bueno, este es un aspecto fundamental. Lo que vimos en esa imagen anterior donde está la losa totalmente agrietada, probablemente se podría haber disminuido o evitado con un buen curado desde el inicio, que es justamente mantener el agua en el hormigón, tanto en la superficie como ya más al interior. Y a este respecto, en la Comisión de Construcción con Hormigón estamos desarrollando un documento que esperamos ya poder editar luego para difundir de mejor forma el que se haga esta práctica, que se ha venido perdiendo mucho en construcción, principalmente por los ritmos de construcción acelerada, ¿cierto? Sobre todo en edificación, en donde se hace muy difícil que se haga un curado adecuado de los elementos, de las estructuras. Bueno, casos particulares como ambientes fríos o hormigones masivos, en donde el fenómeno térmico también juega un rol importante, así que es relevante poder tomar las consideraciones particulares y la especificación adecuada. Y obviamente esta sería una condición ideal de mantener los elementos prácticamente sumergidos, como se construía, digamos, antaño, pero los ritmos de construcción actual no permiten muchas veces esa práctica. Los compuestos de curado, una buena alternativa para pavimento, y ahí también hay varias consideraciones que tener en cuenta. El otro día tuve una conversa ahí también con un profesional de Magallanes, hay que ver las realidades locales, donde ellos tienen otras condiciones de construcción asociadas al clima, al viento y a las temperaturas bajas, que demandan también ciertas particularidades en términos de las membranas de curado y la aplicación. Bueno, ¿y qué pasa si no hacemos un buen curado? Podemos llegar
a este nivel de deterioro de las resistencias. Ahí hay ejemplos de qué pasa si el hormigón permanece al aire todo el tiempo, prácticamente un 60% de la resistencia, después de 3 días, después de 7 días, y en el largo plazo, claro, uno puede ir algo recuperando, pero si uno lo hizo mal del principio, es difícil recuperar la pérdida. Bueno, en términos ya de lo que hablábamos de hormigones fluidos, que son las tecnologías que han estado, digamos, tomando más frecuencia en el uso en el último tiempo, asociado al desarrollo de aditivos especiales, aditivos superplastificantes, ya se denominan comercialmente hiperplastificantes, en base a otras tecnologías de componentes, policarboxilatos, se puede lograr este tipo de hormigón, que son muy fluidos, pero a la vez cohesivos. La idea es que no se segregue el hormigón, pero que sea altamente fluido. Bueno, y este es un caso que me tocó participar hace algunos años, y ustedes después van a ver que conocen el resultado final. Perdón, ¿qué pasó aquí? Había puesto. En donde ahí estamos viendo un hormigón fluido. Sin embargo, ustedes ven que no toma horizontalidad en ese molde. Y lo que no está a la vista ahí en esa foto es justamente que retuvo ese hormigón, y es esta mallita que se ve ahí, la malla gallinero. Entonces, para el hormigonado de un elemento que tenía que tener una terminación prácticamente perfecta, pero a la vez era muy complejo en geometría, definimos usar esta malla de gallinero para retener el hormigón autocompactable, que obviamente se comporta más parecido a un fluido y por mayor tiempo. Entonces, si uno está hormigonando un elemento en altura, va a tener presiones producto del hormigón bastante altas, lo que genera problemas con los moldes. Entonces, esta malla buscaba un poco retener el hormigón para evitar esos problemas. Bueno, y con esa tecnología se hormigonó la escalera ahí de Bochev, que finalmente tuvo ese resultado. Así que ahí tienen un ejemplo de uso por un lado, de hormigones fluidos, pero también un elemento como la malla de gallinero, que hasta ese momento, bueno, el conocimiento que yo tenía es que se había usado principalmente para hacer cortes de hormigonados en fundaciones de grandes diámetros y en losas, pero aquí se usó para retener el hormigón fluido. Bueno, con estas tecnologías de aditivos muy potentes, que permiten reducir la razón de almacenamiento bastante y manteniendo la fluidez, se pueden lograr, por un lado, hormigones de ultra alto desempeño, ¿cierto? Ultra high performance concrete, y estructuras también bastante esbeltas, como la que se muestra ahí, asociada a los materiales. Ahí tenemos un ejemplo de textura y color, ¿cierto? Otro muestra de la versatilidad de este material, e incluso hormigón translúcido, un hormigón que con corporación se llama de fibra, no fue la palabra, se puede generar el paso de la luz de una superficie a otra, y ahí refleja la sombra, en este caso, de un árbol. Bueno, y voy a mostrar, para ir terminando ya, el caso de algunas aplicaciones que me ha tocado participar, aparte del tema de la escalera esa de Bochev en el ámbito de los prefabricados, que corresponden a losetas en pavimentos mineros. No tengo muy claro hasta qué hora es la clase, porque... Hasta las 10. Ya, estamos con tiempo todavía. Bueno, en una empresa que estoy asesorando ya desde un año, tenían que fabricar unas losetas para una minera,
y para colocarlas en el piso como se está mostrando ahí en esa imagen. No, no es exactamente ese diseño, lo tomé como ejemplo. Y la idea era que el diseño estaba definido por el mandante y se había considerado un hormigón de un grado más o menos alto y llenarlas de modo convencional con la cara de llenado, la misma cara expuesta. Queda un poco más rugosa y un puro material. Bueno, cuando me plantearon la situación, y dado que me había tocado conocer un poco el problema este de los pavimentos al interior mina, sobre todo aquí en la zona más centro, en que aparte de la problema mecánico por abrasión, el paso de las ruedas de estos cargadores frontales, la misma marina, la roca que genera un efecto abrasivo, está también un problema químico que es asociado a aguas con sulfato, que atacan el hormigón. Entonces, el concepto era poder generar una superficie, la superficie expuesta, lo más poco permeable y resistente a la abrasión posible. Y cuando uno busca eso, entonces tiene que buscar razón o cemento baja, también bajar el tamaño máximo del árido, porque eventualmente en la medida que se va erosionando el material y quedan las piedras expuestas, si hay piedras muy grandes, con el arrastre de las palas de los cargadores el mismo arrastre del material, digamos, puede ir levantando estas piedras grandes y generando desconchamiento y acelerando el proceso de deterioro. Bueno, y con eso entonces se definió un cambio en la forma en que tenían pensado inicialmente fabricar las losetas y hacerlas dadas vueltas, digamos, con la cara moldeada, que iba a ser posteriormente la cara expuesta, y fabricarla con dos capas de hormigón, similar al concepto que se usa en las baldosas. Uno puede ocupar ahí otros ejemplos, digamos, y extrapolarlos a condiciones parecidas. Pues la baldosa se genera también una capa de desgaste y un cuerpo, que es una capa resistente, pero menos rica en cemento, con otro tamaño máximo. Entonces, yo apliqué el mismo concepto y finalmente se moldeó de esa forma. Se dio vuelta el molde, o se cambió la disposición de la armadura, si se quiere, se generó un moldaje que iba a tener vibración, y se optó el llenar primero la capa que al dar vuelta a la loseta, al desmoldar, iba a ser la capa de desgaste, y posteriormente el cuerpo. Bueno, y ahí, vamos a ver si funciona esto. Está el ejemplo del hormigón que ustedes pueden apreciar ahí, muy fluido y de tamaño máximo pequeño, que se emplea en la primera capa. Con esto también se optimizó el proceso de fabricación de las losetas. Creo que nos está viendo, está proyectando algún video. ¿Tiene dos pantallas, Yuri? Ah, ¿no se vio? No. No, no Ah, está viendo. perdón. ¿Cómo lo hago? Tendría pensé que se estaba viendo directo. Que apagar la presentación y poner el video. Sí, prueba eso mejor. ¿Tú lo estabas viendo? Ah, no, espérate, que ya sé que voy a poner ahí pantalla. Ahí sí. Espérate. Ahí ¿Ahí? sí. Sí. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí. Sí, Ya, perdón. Bueno, adicionalmente ahí por exigencia también del mandante, y algo que favorece
esa mezcla tenía la incorporación de fibra de polipropileno, que mejora un poco el aspecto de fisuración, digamos, y le confiere algunas otras características de resistencia a la abrasión. Así que ahí hubo algo de innovación y de poder pensar un poquito más en el resultado final que uno quiere. Bueno, y esta es algo que muchas veces el prefabricador no necesariamente ve, que es ya el resultado final. Uno elabora la pieza, pero después esa es parte de una estructura, en este caso de calle, al interior mina, y ver cómo se comporta ya el elemento en operación. Hubo una muy buena evaluación por parte del mandante de las características de estas losetas, digamos. Bueno, se usó también un cemento de alta resistencia inicial, con buena resistencia al ataque químico, así que es de esperar que el comportamiento también en el largo plazo sea satisfactorio. Bueno, y la gracia de este pavimento prefabricado es que permite, o lo que se busca de alguna manera, una puesta en marcha rápida y también reemplazo de piezas de manera más sencilla. Esta es una alternativa a construir un hormigón más convencional, baseado en obra, y que en muchos casos tenía el espesor completo, desde lo que es la base, con la roca, digamos, hasta el nivel del pavimento. Entonces, hay ahorro en costos, teóricamente, en tiempos de puesta en marcha y en tiempos de reparación. Bueno, otro proyecto son los tubos Inca, que son esos tubos de gran diámetro que se ven ahí, que también tenían condiciones bien particulares en cuanto a la exigencia de resistencia mecánica y de durabilidad. Tenían que tener cierta absorción máxima o permeabilidad, pero medida como absorción, baja razón agua-cemento, del orden de 0,43, y bueno, con esos elementos insertos que se ven ahí, estas virolas de acero que permiten ir encajando uno con otro. Y de nuevo, lo interesante es poder ver ya después, bueno, y ese parte del mismo proyecto son estos lastres. Era un proyecto, una planta desaladora, que son básicamente pesos muertos para soportar una tubería plástica. Entonces, la tubería que va en terreno es el tubo de hormigón, y después, mar adentro, una tubería de HDP, digamos, que va anclada con estos lastres al fondo marino. Y aquí tenemos un poco un video que después nos hizo llegar el mandante, de cómo quedaron esos tubos en tiempo acelerado, digamos, el recorrido de los tubos al interior del túnel. De ella saliendo al pique, donde están los gatos que van hincando los tubos. Y ahí tenemos otra cosa interesante de cómo se lleva la tubería plástica con los lastres ya colocados. Entonces se llena con aire, se taponea, y la tubería se lleva por mar desde el puerto con unas lanchas hasta, en este caso, el proyecto está en Los Vilos, y esta se está llevando desde el puerto de San Antonio, y otros lastres, porque uno es la línea de adducción y la otra la descarga, tienen distintos diámetros, y los lastres también son algo distintos. Se está llevando, se va a llevar desde Coquimbo. Entonces, también viendo sistemas constructivos innovadores. Y por último, me parece que esto es lo último que tengo. Probablemente no vamos a poder apreciar todo lo que
quería mostrarles que es el uso de tecnología, en este caso de drones, fotos aéreas y AutoCAD para construcción. Bueno, me parece que no va a funcionar en línea lo que quería mostrarle, pero está el ejemplo. Este es una foto aérea de un proyecto que me ha tocado coordinar e inspeccionar. Y ahí tenemos la estructura del galpón principal. Todo esto son fundaciones y cálices de mostrar los pilares prefabricados del galpón, de la nave principal. Y la constructora en este caso tomó una foto satelital y después superpuso el plano de arquitectura al master plan, y ustedes ven ahí cómo calza perfectamente. Bueno, si hubiera funcionado como es debido, al ir pasando el cursor por estas distintas zonas, se va aprendiendo el plano de arquitectura y va viendo uno la coincidencia perfecta entre lo construido y lo proyectado. Entonces, estas tecnologías bien usadas pueden ayudar mucho. Fue bien impactante ver aquí esta situación donde ya está conformado todo el master plan de la planta, una planta de baldosa, ¿cierto? Donde aquí está el galpón principal, este es un patio de acopio, ahí se ven las calles, por acá va a estar el área de administración, y aquí un área de la minera que ellos llaman, donde hay chancado de materiales y acopio de materias primas. Así que básicamente eso, bueno, voy a ver si más adelante pudiera hacer que funcionara ya más en forma más automática. Bien, eso es lo que tenía, me parece, por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Dale, Nicolás. ¿Ah? Un alumno tiene una pregunta. ¿Ya? Hola, muy buenos días. Bueno, Muchas gracias por su presentación. Tengo dos consultas en verdad. La primera es que usted mencionó el hecho de que el hormigón ha ido evolucionando desde la antigüedad, pasando por el hormigón actual, y así como también lo hemos visto en nuestros cursos de tecnología del hormigón, todavía está evolucionando, sigue evolucionando, y en un futuro va a seguir teniendo más propiedades como eso de ser translúcido, por ejemplo. O he visto casos de que hay hormigones con bioluminiscencia o autorreparantes. Me gustaría saber, ya que usted está inmerso en esta industria, ¿cómo se proyecta estos nuevos materiales o estas nuevas mejoras del material en Chile? Si es que ya está ocurriendo, si es que hay estructuras que ya tengan estas mejoras, o sea, si hay estructuras que hayan sido construidas con este material que ya tenga mejoras, o si es que falta todavía para llegar a alcanzar eso. Y la otra pregunta es cómo relacionar también este curso que es de estructuras prefabricadas con las nuevas tecnologías del hormigón que hacen que el material tenga mejoras y sea más sustentable. Muchas gracias. bien, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo diría que hay bastante ánimo por incorporar nuevas tecnologías y lo que está a la vanguardia en el mundo más desarrollado, pero lamentablemente adolecemos un poco de la capacidad y de la inversión en lo que es investigación y desarrollo. En todo lo que ha sido los temas normativos que me ha tocado participar alto, en la misma norma 170 del año 2016, y todo lo que tiene que ver con durabilidad, contamos con muy poca información reciente de estudios prácticos. La tecnología del hormigón, como a veces se dice, no es una ciencia exacta, ¿cierto? Requiere de experimentación, requiere de ensayo. Tiene una componente bastante de investigación empírica. Entonces, ahí tenemos una deficiencia, yo creo, importante. Incluso el mismo caso de la escuela y de la universidad, antes en el IDIEM se hacía investigación, habían publicaciones bien, digamos, con bastante prestigio, como la revista IDIEM, donde se hacía difusión tecnológica,
Y hoy en día entiendo que eso está bastante disminuido, o sea, está muy asociado a la industria, a la empresa privada, digamos, a hacer prestación de servicios. En la Universidad Católica hay un grupo que dirige un profesor que participa en la Comisión de Construcción con Hormigón, Marcelo González se llama, que es como un grupo de innovación en hormigón, y han estado desarrollando temas de investigación aplicada. Por ejemplo, entiendo que hace poco hicieron un tema el uso de fibra justamente como reemplazo de armadura convencional, sobre todo en estructuras más bajas, en casas de 1 o 2 pisos, y eso parece que va a permitir el poder también desarrollar una normativa asociada al uso de esa tecnología. Y bueno, yo creo que lo que viene naturalmente por el tema justamente que hoy día más nos preocupa quizás que el problema medioambiental, el calentamiento global y todo, es poder seguir desarrollando complemento al material que lo hagan más sustentable. O sea, bajar la cantidad de cemento Portland, el mayor uso y en mayores cantidades de adiciones en el cemento, el uso del árido reciclado. Se está estudiando hoy día la norma 163 de árido para permitir una incorporación que todavía se considera poco, pero ya es un avance en términos de incorporar árido reciclado a partir de hormigón endurecido, procesado, digamos, como parte del árido en hormigón. Bueno, y todo lo que es también el uso de materiales de desecho, que ahí hay un mundo, sobre todo asociados a los materiales de desecho en minería, que también es otra línea bien interesante. O sea, hoy día el árido de origen natural, la arena y todo, es un bien cada vez más escaso y caro también, y por lo tanto si uno puede emplear ya sea residuos de ceniza o de relaves mineros en el hormigón, va a ser claramente un beneficio. Entonces ahí hay un mundo, pero falta mayor inversión y estudio. Y respecto al tema bueno, ahí de alguna manera englobé el tema del prefabricado. O sea, en el prefabricado es lo mismo que la realidad general de construcción con hormigón. O sea, uno puede incorporar estos mismos materiales complementarios, poder reemplazar muchas veces en el prefabricado justamente por un tema de terminación. Uno necesita incorporar mayores dosis de cemento, no por un requerimiento estructural, sino que por un requerimiento de la terminación superficial del hormigón. Entonces, si uno puede reemplazar eso por un filler, que sea un desecho de algún subproducto de otra industria, como podría ser minería, obviamente va a ir en la misma línea. Y el uso, sobre todo, de aditivos químicos que ha mejorado mucho, principalmente el tema de los hormigones fluidos. No sé si contesta a tu pregunta adecuadamente. Sí, señor. La contesta me deja muy satisfecho, la verdad. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, yo pienso que tenemos que agradecerle a Yuri esta clase. El hormigón es el elemento básico de los prefabricados de hormigón y, bueno, dominar las posibilidades o entender las posibilidades es importante para poder hacer proyectos más eficientes. Por el lado de la resistencia podemos disminuir el peso, por el lado de la durabilidad, por el lado de la presentación estética. O sea, tenemos muchas condiciones que son aplicables a la prefabricación, por supuesto.
Así que muchas gracias, Yuri, muchas gracias a todos y nos tenemos que ver más adelante. Como decía Eduardo, si tienen dudas, la próxima semana, que es de receso, podrían quizás acercarse el día jueves próximo a Eduardo por cualquier duda. Entonces, Una última cosa para los que tengan más interés, digamos, algo que no quise incorporar porque, digamos, en virtud del tiempo y también se aleja un poco de lo que es el cemento Portland. Hoy día también se está hablando mucho de los geopolímeros, ¿ah? Así que el que tenga interés, googlee ahí y métase en ese tema, porque es otro mundo, ¿ah? De hormigones sin cemento Portland. ya, bueno, entonces lo que queda es agradecerle a Yuri por la super exposición que hizo. Por mi parte, gracias Yuri. Y alumnos, si tienen dudas con el examen, pongan un mensaje en el foro y nos podemos reunir el jueves a las 9 para hacer una revisión final. ¿Ya? Eso. Ok, Vale, Eduardo. Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, Eduardo. Gracias, David. una pregunta, Ya, Eduardo. gracias, Yuri. ¿Sí? Muchas gracias.